Un caso que conmocionó a todo un país por todo lo que envolvía la historia de cómo había sucedido y el por qué sucedió. Este es el caso de Sibel Naime. Sibel Naime nació en Venezuela, pero era de padres libaneses. La religión de esta familia era la drusa, una religión derivada del Islam, que proviene del país de nacimiento de los progenitores de ella. Los padres de Sibel eran bastante estrictos, rigurosos y severos con sus hijos. Aunque su posición económica era excelente, a sus hijos no le era permitido tener todo lo que quisieran. Shawki Naime, el padre de Sibel, era un reconocido médico ginecólogo obstetra, además accionista mayoritario de una clínica. Era reconocido en todo su gremio. Pero el gran dolor de cabeza del doctor era su hija menor y única hembra Sibel, ya que era rebelde y no quería seguir las tradiciones familiares. Además, en los estudios era pésima, tuvo que repetir varias veces un mismo grado en la secundaria, hasta que terminó dejando los estudios. Por presión de los padres empezó a estudiar en un liceo para adultos. Ya contaba con 18 años y era una chica inestable emocionalmente. A su edad no sabía que era una fiesta, tener un novio o haberse quedado en casa de amigas en las típicas pijamadas. Siempre fue reprimida por sus padres. Además, los padres ya le habían trazado su plan de vida. Al terminar los estudios la enviarían al Líbano, donde ya tenían seleccionado un hombre por ellos, para que se casara con ella, sin ella ni siquiera conocerlo. Todo esto era la tradición en la familia y de su religión. El 6 de diciembre de 1994, Sibel leyó un aviso en el periódico, un anuncio sobre la venta de mascotas. Nada mejor para una joven complicada que la compañía de una mascota. Naime llamó al número de teléfono del anuncio e inmediatamente le contestó el encargado, un joven educado y muy atento llamado Miguel. Hacía un año que Miguel Tawil junto a su socio de nombre Juan Carlos González trabajaban con la cría y venta de animales. Eran su pasión y algo con lo que se sentían cómodos, a pesar que Miguel era graduado de abogado y Juan Carlos estudiaba en la Universidad Farmacia. La llamada no se extendió demasiado. La joven preguntó si tenían a la venta gatitos de raza angora. Ya le dijo que sí. Ella le dio la dirección para encontrarse al día siguiente y cerrar la venta. Pero había un pequeño problema para Sibel. No tenía dinero para pagar por el gato. Pues ¿qué hizo? Robó un cheque de la chequera del papá, falsificando su firma, y con eso pagó el gato, que Miguel se lo terminó entregando en el colegio donde ella estudiaba. Cuando llegó a su casa le dijo a sus padres que una amiga se lo había regalado. El doctor Shawki no quedó convencido con la historia de su hija, pero terminó dejando que ella se quedara con el gato. Sibel Naime estaba radiante, feliz con su nueva mascota. El señor Shawki Naime era sumamente ordenado, riguroso y sobre todo metódico. Esto hizo que no tardara en darse cuenta que en su chequera faltaba un cheque. Revisó los talonarios, comprobantes, facturas, estados de cuenta, pero del cheque nada. Reunió a toda su familia e interrogó a cada uno, pero todos negaron saber algo. Sin embargo, el médico, al ver el comportamiento de su única hija, comenzó a sospechar de ella. Esa noche Sibel no durmió. El hecho de pensar que su padre descubriera que ella había falsificado su firma para comprar el gato la enfermaba, pues la tremenda paliza que le esperaba no la dejaría salir de la casa en un buen tiempo. Entonces al día siguiente se comunicó con Miguel para pedir una devolución. El vendedor se negó rotundamente. Sibel día tras día llamó a Miguel, le rogó que le devolviera el cheque, le ofreció efectivo, hasta más dinero de lo que había pagado. Solo quería tener el cheque de vuelta, pero Miguel se negó una y otra vez. Ella le advirtió que si no le devolvía el cheque su padre la mataría. Miguel lo que hizo fue dejar de contestar sus llamadas, además ya había cobrado ese cheque. 7 días después de aquella venta, Miguel recibió otra llamada. Era un martes 13 cuando una mujer llamada Adriana se comunicó interesada por unos perros salchichas. La compradora propuso que se encontraran a las 2 de la tarde en una panadería de un centro comercial. Sin embargo, Miguel propuso que mejor fuera a su casa para que pudiese ver a los perritos, lo cual aceptó. Lo que Miguel no sabía era que Adriana era realmente Sibel, que luego de la furia de su padre decidió buscar la forma de que éste le reembolsara el dinero. Sibel tomó un revólver que guardaba su padre, la usaría como medio de disuasión, por si Miguel se negaba a devolverle el dinero.
Tomó un taxi y se fue hasta la casa del vendedor de animales. Al tocar la puerta abrió la madre de Miguel. La dejó esperando en la sala porque su hijo se encontraba ocupado. Le ofreció una taza de café y a los pocos minutos volvió a sonar el timbre de la casa Tawil. Esta vez era Juan Carlos, amigo y socio de Miguel. Al bajar, Miguel la reconoció, pero ella le dijo que la persona que estaba interesada en los perros era una tía de ella quien esperaba en su auto a la entrada de la urbanización, pues al no ser de la zona los funcionarios de la garita de vigilancia no permitieron el paso. Miguel y el recién llegado Juan Carlos se ofrecieron amablemente a ir a buscar a la señora en su camioneta. Sibel se sentó en el asiento trasero y antes de llegar a donde estaba la supuesta tía en la entrada de la urbanización, volvió a pedir que le devolvieran el dinero. Nuevamente Miguel se negó. La joven sacó la pistola, según palabras de ella, para asustarlo y obligarlo a devolver el dinero. Entonces se produce un forcejeo dentro de la camioneta de Miguel, que termina con un disparo que va directamente a la cabeza de él, matándolo instantáneamente. Juan Carlos, que estaba al lado de Miguel, miró aterrado a Sibel, que le terminó diciendo: «Perdóname, discúlpame. Yo no soy mala, pero no te puedo dejar vivir porque tú viste todo». Acto seguido apretó el gatillo y terminó asesinando a Juan Carlos. Se bajó del carro, corrió hasta la salida de la urbanización y tomó un taxi que la sacó de la zona. Al día siguiente todos los noticiarios y periódicos hacían eco del suceso. En principio la información era confusa. Se decía que una banda capitaneada por una mujer trigueña había secuestrado a los dos hombres con la intención de asaltar sus viviendas. Al negarse esto, los habían matado fríamente. Se planteó también la posibilidad de una venganza, tomando en cuenta que uno de los asesinados era abogado. Comenzó una serie de detenciones preventivas y se citó a los principales testigos, la madre de Miguel Tawil y los 4 vigilantes que habían visto entrar y salir a la mujer. La policía elaboró un retrato hablado que enseguida se mandó a la prensa, y al no conseguir pistas sólidas, la investigación se enfocó en el círculo de amistades del abogado asesinado. El dolor y la sorpresa se reflejaban en los rostros de las familias Tawil y González, que no acertaban a explicarse qué podía haber pasado. Todavía Sibel estaba en una encrucijada, ya que su padre seguía averiguando quién le había robado un cheque. ¿Qué hizo el doctor? Fue directamente al banco a ver si alguien había cobrado ese cheque, pues el banco le dio la información completa, quién lo había cobrado y el número de teléfono de la persona. Ese mismo día el doctor Naime llamó y lo atendió el señor Antonio Tawil, padre de Miguel. Al oír que aquella persona inquiría por su hijo, Antonio le preguntó que si la llamada era por alguna mascota. Naime le dijo que no, pero que necesitaba preguntarle algo. Fue cuando Antonio Tawil le dijo que su hijo estaba muerto. Al parecer había sido asesinado por una banda de atracadores. El doctor Naime apenado se excusó y brindó sus condolencias. Al colgar el teléfono ya sabía quién le había sustraído el cheque y para qué. Lo que no podía imaginar era que la asesina de Miguel Tawil compartía el mismo techo con él. Aquella noche la muchacha recibió una golpiza que la dejó inconsciente. Su papá estaba realmente indignado. Abajo la señora Salán oía con angustia los gritos de su esposo. Temía por lo que le pudiera pasarle a su hija. Lo único que quería era que terminara esa pesadilla. Unos días más tarde, ya recuperada de la paliza, Sibel se dedicaba a disfrutar de las vacaciones decembrinas. Su padre no la había vuelto a golpear, pues en los primeros días de enero tenía planeado ir con toda la familia a visitar a unos parientes en los Estados Unidos. Sin embargo, necesitaba mitigar el rencor que lo quemaba por dentro. Al regresar del viaje volvería a ajustar cuentas con Sibel. A principios de enero toda la familia Naime viajó a los Estados Unidos. Mientras tanto la policía seguía sus investigaciones. Realizaron varias ruedas de reconocimiento con jovencitas que tenían antecedentes, basándose en el parecido que pudieran presentar con el retrato hablado, pero no llegaron a nada. Los detectives comenzaron una revisión de los papeles de Miguel y Juan Carlos. Revisaron sus movimientos bancarios y los libros donde registraban los ingresos y egresos. Cada información asentada fue investigada hasta que dieron con aquel cheque. De todos los movimientos era el que presentaba irregularidad. El dueño de la cuenta había afirmado en el banco que aquel cheque le había sido sustraído y su firma había sido adulterada. Con esto parecía haber un móvil. Al profundizar supieron que aquel instrumento bancario fue usado para pagar un gato angora.
La persona que hizo el pago era Sibel Naime, la propia hija del propietario de la cuenta. Cuando los detectives quisieron ir a buscarla, supieron que toda la familia se había ido de viaje. Cuando la familia Sibel llegaron del viaje, el doctor Chauqui se sacó la espinita que traía desde diciembre. Le dio una segunda golpiza a su hija, con la que le dejó severos hematomas en el rostro. Al día siguiente, los detectives llegaron a la casa y detuvieron a Sibel y a todos los que en ese momento estaban ahí. Enterado por su esposa de lo ocurrido, el doctor Naime fue a averiguar el motivo de la detención. Se identificó y le preguntó a un detective que si aquello tenía que ver con el cheque. Se quedó frío cuando el policía le dijo que sí, pero que lo más grave tenía que ver con un doble homicidio, presuntamente realizado por su hija en el intento de recuperar el cheque robado. Chauqui Naime se derrumbó, se sintió culpable por haber acorralado a su hija hasta el extremo de impulsarla a cometer aquellos homicidios. Triste dijo que había sido en extremo duro con sus hijos, pues creía que era la mejor manera de educarlos. Lamentó la muerte de las dos personas y aseguró que su hija siempre había presentado problemas de conducta, pero que sin embargo era una buena muchacha. Al doctor se le abrió un expediente por lesiones personales que le había causado a su hija. Convicta y confesa, Sibel Naime Jordi enfrentaría ahora un juicio por el homicidio de dos personas. Fue sometida a exámenes psiquiátricos. Estos arrojaron que se trataba de una persona completamente normal. Este sería el inicio de una larga batalla legal en la que unos pedirían el perdón y la libertad de Sibel, y otros exigirían que fuese castigada con todo el peso de la ley. Sibel terminó siendo sentenciada a 30 años de prisión por homicidio intencional calificado por motivos futiles, alevosía, premeditación y empleo de astucia. Un año más tarde, la defensa apeló a aquella decisión, alegando inestabilidad psicológica, basándose en un informe médico. Según aquel informe, la muchacha presentaba trastorno mixto de conducta tipo borderline, lo cual implicaba que Sibel presentaba varios tipos de personalidad, hecho que habría provocado la pérdida repentina de control de sus actos durante el lapso en el cual fueron cometidos ambos asesinatos. El juez ratificó la decisión tomada en primera instancia por considerar que la joven estaba plenamente consciente de sus actos y actuó por voluntad propia, así que seguía en pie la condena a 30 años de cárcel. Pero el 27 de abril de 2001, cuando Sibel Naime solo había pagado 6 años de la pena, una juez de manera extraña le otorgó el beneficio de redención de la pena por destacamento de trabajo, lo que ponía a la doble homicida prácticamente en la calle. Esta decisión fue inmediatamente apelada por el Ministerio Público, que alegó la existencia de un conjunto de incongruencias y contradicciones en el escrito de la juez, entre las que se destacaban las siguientes. En el informe psicosocial se establece que la penada tiene una buena progresividad intramuros y apoyo familiar, pero a su vez señala que Sibel fue trasladada a otra cárcel por medida disciplinaria, ya que la chica presentó conducta agresiva con sus compañeras y los guardias del penal de manera reiterada, al punto de llegar a quemar el colchón donde dormía. Pero lo más grave de todo fue el descubrimiento por parte del Ministerio Público de un oficio emitido por la Oficina Nacional de Identificación y Extranjería, que unos días antes de la decisión de la jueza de ponerla prácticamente libre, consignaron por la taquilla de renovación de pasaporte el pasaporte perteneciente a Sibel Naime, lo que podría significar un peligro de fuga por parte de la penada. Con esta apelación del Ministerio Público se detuvo momentáneamente cualquier decisión tendente a lograr la liberación de Sibel Naime. Sin embargo, el 28 de julio de 2004, la Sala 7 de Apelaciones le otorgó a la chica el beneficio de prelibertad o libertad condicional y se le designó como nuevo sitio de reclusión un centro comunitario. Allí debía cumplir una serie de normas, como no ingerir licor y someterse a un estricto tratamiento psicológico y educativo. A los 20 días de estar en ese sitio podría salir los domingos para regresar el mismo día. Por aquel fecha, ninguno de los familiares de Sibel, con excepción de un tío, se hallaban en Venezuela. Todos estaban de regreso en el Líbano. En septiembre de ese mismo año, la Corte de Apelaciones presidida por el juez Michael Moreno, que es el ahora presidente del Tribunal Supremo de Justicia, otorgó un beneficio de libertad a Sibel, fundamentando la polémica decisión en la preparación académica y la buena conducta de la penada. Para la fecha, Sibel Naime solo había pagado 9 años de los 30 que se le habían impuesto.
Después de salir libre, prácticamente no se supo más nada de ella. Se dice que se fue a vivir al Líbano. Hay algunas fotos recientes que dicen que es supuestamente ella. Me encantaría saber tu opinión en este caso. ¿Para ti fue justa la condena que pagó? Déjamelo saber en los comentarios. Si el video te gustó, dale like, compártelo en tus redes sociales y suscríbete. Esto es Insomnio TV.